viendo ya correctamente la presentación? Sí. ¿Me escucháis también? Sí, vale, vale. Sí. Muy bien, muy bien. Van apareciendo los mensajes y los voy a viendo. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos y a todas a este curso un poco atípico. A mí me resulta, pues eso, raro no estar en una sala, no ver las caras, no tener ese feedback. Es decir, y entonces, bueno, pues eso, no deja de ser un poco raro el curso. De hecho, yo veo mi pantalla en verde veros a vosotros, así que el feedback es nulo. Pero bueno, el tema de hoy es el valor emocional. La sesión estaba pensada lógicamente para haber sido una sesión, como hemos dado otras, pues a lo largo de una jornada completa, etcétera, que permite pues mucho mayor reposo, diálogo, ejemplos y procesos de asimilación, ¿no? Lógicamente, al ser un tema online, no tiene sentido en esa duración, nos dormimos todos, es decir, y vamos a hacerlo de una forma más sintética. Entender que la idea es que sea una introducción al tema, que podáis comprender cómo se calcula el valor emocional, que os queden unos materiales sobre que podáis usar o sobre lo que podéis también reflexionar, tener feedback. Es una presentación, no es un final, abrimos un periodo, primero, pues para que me preguntéis cualquier tema, para ampliar información, para tener conversaciones vía mail o incluso videoconferencias personales para temas que os inquieten, lo que queráis comentar, aportar, etcétera, digamos, entenderlo así. Y luego, pues, para aquellos que os animéis a incorporarlo a la contabilidad social, pues, meramente, digamos, es el punto de partida. ¿Vale? Bien, el valor emocional. Bueno, voy a hacer esperar un poco que por alguna razón no avanza la página. Curioso. Bueno, ya he encontrado cómo avanza, pero tengo que hacer una cosa un poco curiosa. No entiendo muy bien por qué. Bien. ¿Os acordáis por qué esta transparencia ya la he puesto hablando de la contabilidad social en general? Que la ciencia, el conocimiento, no avanza, digamos, en pequeños saltitos, en pequeños aprendizajes. Fundamentalmente avanza porque las personas tenemos una nueva mirada de las cosas, vemos las cosas de forma diferente, etcétera. Es decir, aquí, pues, la cita de Thomas Kuhn se ha hecho, digamos, un referente en el tema con su libro La Revolución Científica, con cómo avanza el conocimiento y precisamente es lo que plantea. Nosotros estamos intentando, con toda la contabilidad social, dar un paso de lo que pueden ser números, cuentas, es decir, la visualización del intercambio monetario a la visualización del intercambio del valor. Esto es, al fin y al cabo, el sustento de la contabilidad social. Pero dentro de este valor hay un tema fundamental que desde el principio nos ha parecido. Es decir, que es la parte, digamos, emocional, de percepción, de sensibilidad, de entusiasmo, de valor, digamos, para la persona a través de lo que siente, ¿no? De los sentimientos. Esto nos apareció, yo recuerdo que muy al principio, es decir, cuando estábamos empezando con todo este tema, con el análisis de la Anteguibatúa, yo hice pues entrevistas con los grupos de interés y recuerdo que hablando con los padres de personas participantes en la Anteguibatúa, pues todos me transmitían de una forma muy clara y con ejemplos muy vividos que el tema de que, digámoslo así, tuvieran un ingreso salarial, pues estaba bien, indudablemente, etc. Pero fundamentalmente lo importante era cómo se sentían, cómo estaban, qué oportunidades les daba, qué proceso de empoderamiento, de socialización, etcétera. Todo temas que iban mucho más allá de lo que puede ser un valor económico, así sea monetario o de no mercado, ¿no? Este tema ya desde el principio pues, nos apareció y lo tuvimos en cuenta. Es verdad, bueno, que hemos ido dando pasos y se retrasó un poco avanzar en su solución. Pero yo creo que eso,
que es una de las partes importantes, digamos, de todo este proceso de contabilidad social. Lo esencial es invisible a los ojos y toda esta parte de sentimiento, de emoción, etcétera, en la economía ha pasado o pasa muy desapercibida. Es un tema que, bueno, en los casos en los que se puede capturar a través de los precios, de una forma, bueno, pues se puede entender que está capturado ahí, pero en todos los demás casos no. Incluso cuando se captura a través de los precios se desconoce cuál es esta captura. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros en este tema creo que es, pues eso, hablamos de valor de mercado, nos queda más o menos claro, valor de no mercado lo llevamos trabajando, valor emocional. Vale, bien. Queríamos destacar, o yo quería destacar también, que el tema emocional, el tema de la percepción, vamos a decir así, porque la percepción al final son emociones, es decir, es un tema básico. Esto es el barómetro de confianza de Edelman, es un referente a nivel mundial, de cómo las poblaciones, aquí tenemos, digamos, España, es decir, han tenido, este del 2017, un sentimiento muy fuerte de desconfianza al sistema económico y que realmente los datos, al final que los datos económicos estén traduciendo el valor que genera para las personas. Esta es la actualización al 2020, es la inversa, es decir, ha mejorado un poco la situación, es cierto, pero así todo sigue siendo una situación de mucha desconfianza. Digo, esta es la inversa porque son 42, pero estos son los que confían, es que han cambiado la escala de desconfianza a confianza. Entonces, por eso salen al revés. ¿Vale? Entonces, el tema de la confianza y la desconfianza y los eventos que genera, digamos, la forma de comprender la economía y su utilidad social no es baladí. No es baladí que en Francia en el 17, el país con mayor desconfianza, nos hayamos encontrado, hayamos visto durante todo un año, más tiempo, es decir, todo el tema del movimiento de chalecos amarillos, etcétera. Es decir, hay una conexión profunda entre cómo se perciben los sistemas y cómo se percibe la información del valor que estos sistemas económicos generan para la ciudadanía. Por eso pensamos que más allá del caso particular de las entidades, que también es importante el generalizar una comprensión más amplia del valor. Es que tengo problemas, ya lo siento, tengo problemas para pasar. No se pasa con un clic normal, no sé por qué. Bien, los tres temas que ya hemos comentado, el valor de mercado, el valor de no mercado y ahora vamos a incorporarle el valor emocional. Valor emocional entendido como satisfacción generada a los grupos, satisfacción o insatisfacción, adelanto y luego lo veremos que el valor emocional puede ser positivo o también puede ser negativo, indudablemente, como satisfacción o insatisfacción generada a los grupos de interés. Es verdad, debajo pone recogido mediante cuestionario. ¿Por qué? Porque los mecanismos de análisis son un poco distintos. Esto lo vamos a ver ahora en detalle. En el caso del valor del mercado, tenemos una contabilidad y estandarizada desde hace muchos años, normalizada, etcétera, que captura, digamos, el valor que va a través de interacción de precios. En el caso de valor de no mercado, esto no se recoge de una forma sistemática y monetaria y es lo que estamos avanzando en su sistematización y normalización. Aquí AECA ya os comenté que ya está empezando a trabajar en una comisión que permita, digamos, la normalización del proceso de contabilidad de no mercado. Y el valor emocional, donde, como las emociones son particulares a las personas, es decir, ya no podemos fijarnos únicamente en las variables de valor, en los productos, en los servicios, digamos, sino que hay que pasar a fijarnos en el impacto que esto tiene en los diversos clientes, usuarios, trabajadores o personas participantes en los diversos grupos de interés. ¿Vale? Este es un tema, bueno, que no es un tema, vamos a decir, que nos hayamos imaginado, que nos hayamos inventado, que estemos fuera del entorno de reflexión económica. Este es un libro reciente sobre economía emocional, en qué nos gastamos el dinero y por qué, es decir, donde cada vez más, es decir, se comprende
que el ámbito emocional interactúa fuertemente, si no de forma prioritaria, con, digamos, todo el tema del valor generado a través de los productos o servicios. No es un tema, vamos a decir, radicalmente novedoso, es un tema que ya en la economía clásica ortodoxa tiene su reconocimiento. Por lo menos en el 78 ya a Herbert Simon le dieron el premio Nobel precisamente por avanzar en estos temas, por desmontar de alguna forma la imagen esta del homo económico que solo toma decisiones racionales, pensadas, etcétera, en función de un beneficio. Es decir, después ya en el 2002, Kahneman y Smith les han dado también el premio Nobel por avanzar en estos desarrollos y recientemente a Richard Thaler por trabajar en los temas conductuales o de comportamiento de las personas. Es decir, es un tema que ya tiene una trayectoria, pero es verdad que todavía no ha conseguido los grados de análisis y estandarización, digamos, que tienen otras materias dentro de la economía. El tema de o sea, no es un tema nuevo, es decir, ya Blaise Pascal comentaba, el corazón tiene razones que la razón no entiende, David Hume, ya al inicio de la Edad Moderna, la razón es siempre y solo esclava de las pasiones, es decir, esta relación quizás más poética entre razón y emoción. Hace poco un investigador de Estados Unidos comentaba que el 80% de las decisiones de compra son emocionales, solo un 20% racionales. Incluso hay que ver qué entendemos por racional y qué entendemos por emocional. Es difícil, es un tema complejo que nosotros no lo vamos a abordar, digamos, porque parecería que el principal problema es abordar la diferenciación entre racionalidad y emocional, pero no es este nuestro tema. Nosotros estamos en contabilidad y lo que queremos es contabilizar el plus emocional, es decir, no generar ahora una teoría sobre, digamos, la diferenciación o la integración entre racionalidad y emocionalidad, ¿vale? Es decir, bueno, Charles Repson, 30 años el CEO de Revlon, es decir, ya en la fábrica hacemos cosméticos, tema racional, ejecución industrial, en la tienda vendemos esperanza, es decir, una emoción. Bueno, la persona no compra por razones lógicas, compra por razones emocionales, en fin. Bueno, esto siempre son algunos flash porque avanzamos en el ámbito, digamos, de intentar contabilizar el valor que se genera a las personas de forma emocional. Porque creemos que esto es una tarea importante, igual para vosotros que estéis en un campo cultural, que el tema, bueno, de la percepción de los usuarios es un tema, yo creo que importante, etcétera, pues esto no, al contrario, no supone ningún problema, ningún cuestionamiento, es decir, os parece lo más normal que intentemos avanzar en este camino. Es verdad que en otros ámbitos ya la contabilidad en un mercado supone un cambio y por lo tanto supone un cierto desconcierto. Pasar a un tema emocional que parece en gran medida contabilizar algo emocional, ajeno a lo que se ha hecho en el ámbito económico y contable, parece todavía un salto en una dimensión más alejada. ¿Vale? Bien, vale. ¿Cómo conectamos? El tema es cómo conectamos los dos valores que ya hemos trabajado, valor de mercado, valor de no mercado, valor entendido como valor razonable con el valor emocional. ¿Cómo hacemos esta conexión? ¿Vale? Esto, como os he comentado, esto es una contabilidad inicial de la Anteguibatúa. Como os he comentado, fue un tema que ya nos apareció y en aquel momento, ahora 10 años, pues no le dimos respuesta. ¿Qué hicimos? Nos pareció un tema muy importante y entonces en la contabilidad lo dejábamos así. Valor emocional y dejábamos casillas en blanco. No lo quitamos nunca, porque podría haber sido, pues quítalo, habida cuenta que no lo sabes calcular. Pero no, la decisión que tomamos entonces, de mutuo acuerdo, fue no vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que es importante. Queremos poderlo calcular, aunque en este momento no sabemos cómo hacerlo. Entonces fue una decisión de vamos a mantenerlo. Este es el monstruo, si alguno habla con niños, el monstruo de las emociones, donde tiene muchos colores, que no sabe diferenciar qué color tiene cada momento. Bueno, nos pasaba este tema con esta amalgama que se da entre la emoción y otros factores, digamos, en la obtención, disfrute, utilización de productos o servicios. Sabíamos que tenía
una parte importante, pero no la sabíamos separar esta amalgama, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo dejamos ahí. Primer paso. Segundo paso, que iniciamos a partir de un curso de verano donde, pues este es el Salvador Watch, nos dio una conferencia sobre el tema de contabilidad simultánea, en realidad referida a la valoración y control de intangibles, pero nos dio unas pistas para abordar el valor emocional como un valor corrector al alza o a la baja del valor generado por las entidades. Quizá me habéis oído alguna vez, es decir, en economía sería la diferencia, y luego vamos a profundizar en esto, la diferencia, digamos, entre el valor percibido de una forma contable, vamos a suponer que cualquiera de nosotros ganamos un salario con X, lo que sea, bueno, pues la diferencia de cuánto nos tendrían que pagar de más para irnos a otra entidad, si la situación en la que estamos nos está dando un valor complementario, una satisfacción, estamos a gusto, o incluso cuánto estaríamos dispuestos a cobrar de menos para salir de una situación anímicamente negativa y en la que no estamos a gusto, ¿no? Vale. Este tema lo empezamos a aplicar, digamos, en algunos casos, a través de una medida que fue la del Servicual. Es decir, dijimos, bueno, ¿y esto cómo lo podemos medir? Ah, pues esto lo podemos medir mediante un cuestionario, buscamos alguna metodología base, la de Servicual parecía bastante utilizada para el ámbito de servicios, etcétera, y con esto, pues estuvimos en las comunidades agroalimentarias de Navarra, es decir, pasamos el cuestionario, nos dio una puntuación, con esta puntuación pudimos hacer, digamos, calcular el más o menos, bueno, tenía, cuando lo aplicas, bueno, pues tenía unos, vamos a decir, desajustes o temas que había que mejorar. Un tema que había que mejorar era el propio cuestionario. Era un cuestionario muy orientado hacia una tipología concreta de servicio que no se ajustaba bien a otros servicios, es decir, y que no se ajustaba bien en el ámbito de producto, ¿no? Por lo tanto, pues había que pensar algún sistema de cuestionario de preguntas. Ese no es un tema, digamos, no es un tema nuestro, digamos, porque nosotros no nos dedicamos al desarrollo de cuestionarios ni al desarrollo de metodologías de análisis de este tipo. Lo que hacemos es buscar, digamos, entre aquello que he desarrollado en el ámbito científico, pues algunas que parezcan más útiles para lo que nosotros pretendemos. Más. Pero esta servía en algunos casos, funcionaba bien, y en otros, es decir, pues tenía algunos problemas de ajuste. Por otra parte, teníamos también un problema que nos surgía constantemente, que era cómo valorábamos pues, el rango de incremento o de decremento. Es decir, decíamos, bueno, pues si alguien está satisfecho, digamos, pues es un incremento. Pero un incremento, ¿hasta dónde? Podríamos decir, hombre, pues decimos que el punto medio es 3 y el óptimo es 5, bueno, pues entre 3 y 5, claro, el tema es, bien, hay una distancia, sabemos incluso medir la distancia. El tema es una distancia que incrementa en un 50, en un 75, en un 10, en un 100. Es decir, ¿cuál es el rango? Este era el segundo problema que no lo teníamos bien resuelto. Este problema pasamos a resolverlo preguntando también a las personas cuál era la importancia del valor emocional. Pero los resultados había que adaptarlos mucho dependiendo del entorno y en los entornos no funcionaba bien. En aquellos que el valor emocional moderado podía funcionar más o menos bien, pero en aquellos que el impacto era muy alto producía desajustes. ¿Vale? Bueno, fue el segundo intento. Digamos, bueno, el segundo no, el primero porque en la parte anterior no intentamos nada, solo visualizamos la necesidad, ¿no? Bueno, ahora estamos en un momento en el que hemos dado un desarrollo a todo esto, una mejor fundamentación y yo creo que, bueno, nos hemos dotado de mejores instrumentos para avanzar en el tema. ¿Vale? Y hemos conseguido una mejor integración. Bien. Nosotros para calcular el valor emocional, digamos, necesitamos tres elementos claves. Es decir, uno va a ser el precio. Y vamos a entender por precio que el precio, ahora lo veremos, no es necesariamente o no es únicamente la capacidad pagada, es decir, tendremos, digamos, un precio
un precio razonable, se pague o no se pague, la opción de precios subvencionados, un precio gratuito, es decir, cuando hablamos de precio vamos a entenderlo en un sentido amplio, ¿vale? El segundo es el grado de satisfacción, es decir, bueno, hasta qué punto una persona está satisfecho o no está satisfecho, es decir, o está más satisfecho, porque esto es una escala indudablemente, es decir, con aquel servicio, producto, variable de valor, al fin y al cabo, usando nuestra terminología recibida. Y la tercera, la amplitud del rango, es decir, sobre qué rango estamos pivotando. Sobre un rango, pues, bien, entonces vamos a abordarla, si queréis, de una en una estos temas. Yo voy a intentar explicarlo, bueno, pues un poco técnicamente, os dejo ahí las transparencias, luego yo cálculo es bastante más sencillo, pero bueno, para que tengáis un poco la explicación técnica de soporte. Este tema, para explicar así en el ordenador, yo creo que es un poco tostón. De hecho, no estoy viendo las caras de nadie, no tengo feedback, no sé si tengo que explicar más, tengo que explicar menos. Bueno, pero ahí os quedan las transparencias para que veáis en qué está fundamentado, que no es una mera ocurrencia, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una referencia un poco al concepto de precio dentro del proceso. Tenemos aquí un esquema, vamos a irlo llenando. Supongamos que aquí estamos hablando de un producto o un servicio, es decir, vamos a analizar diversas partes que lo componen. Y en este sentido vamos a usar, os fijáis que en medio está precio de mercado. Bueno, vamos a partir de un tema conocido, es decir, algo tiene un precio X en el mercado, que es por lo cual se vende. Bien. ¿Esto qué nos permite? Nos permite decir, bueno, pues vamos a analizar esto un poco. ¿Qué tiene que haber? Bueno, habrá un coste unitario del producto o servicio. Es decir, fabricar este producto o servicio, darlo, es decir, tendrá un coste, que en principio estará por debajo del precio, digamos. Eso es lo normal. Algo cuesta, luego tiene un precio. Bien, y hay otro concepto que quisiera introducir, que es el de precio máximo. ¿El precio máximo qué es? El precio máximo es lo que estaría dispuesto a pagar un usuario de ese servicio o producto de forma tope, el máximo. Normalmente, el máximo está por encima del precio del mercado, que como sabéis, bueno, los que tenéis el precio del mercado viene a ser un precio de equilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Esto qué significa? Significa que siempre hay personas que están dispuestos a pagar más que el precio de equilibrio, que es esta diferencia entre el precio máximo y el precio de mercado. ¿Vale? El coste unitario de producto o servicio suele denominarse como precio mínimo. ¿Por qué? Porque es el precio mínimo que se podría cobrar por ese producto o servicio, asegurándose el mantenimiento de los procesos productivos. Si cobramos por debajo de ese precio, estamos incurriendo en costes que no los estamos subsanando y, por lo tanto, es decir, digamos, en una dinámica de mercado, ya sé que no es la vuestra, Lo que pasa es que, permitidme introducir este tema y luego introducimos, digamos, qué pasa en el caso de los precios subvencionados. Vale. Hay un precio mínimo. Aquí he puesto, por si nos sirven de orientación, he ido poniendo atrás algunos datos. Bueno, supongamos que 8, sin más, es 8 euros, estos son euros, vamos a ver. 8 euros es el precio del mercado, tenemos un coste de 6 euros, y este es el precio, digamos, mínimo que tendríamos. El precio de mercado supone el punto de equilibrio en el cual la oferta, la demanda, el interés, digamos, de los que quieren adquirir el producto y de los que lo ofrecen, pues logra un equilibrio. Y el precio máximo hace referencia, si juntamos a la totalidad de las personas que adquieren, utilizan ese producto, el valor total que perciben, porque es lo que estarían dispuestas a pagar, digamos, por el uso de ese producto o servicio. ¿Vale? Bien. Igual esto resulta un poco adusto, no hace falta tampoco, es por poner un poco las bases, digamos, económicas y de economía de la empresa que soportan el proceso de análisis que vamos a realizar. ¿Vale? El coste unitario del producto se divide aquí entre dos temas, el coste de los insumos y el coste de los factores de producción. La diferencia entre el precio de mercado
y el coste unitario o el precio mínimo nos da el margen de explotación. El margen de explotación es equivalente al beneficio y al excedente del productor. Es el valor que el productor adquiere. El precio de equilibrio adquiere. La diferencia entre el precio de mercado y el precio máximo es lo que se denomina en microeconomía el excedente del consumidor. Esto es lo que el beneficio que sacan los consumidores en su conjunto de lo que estarían dispuestos a pagar en relación al precio de equilibrio generado. Y esto, digamos, es lo que nosotros estamos trabajando, es lo que se equivaldría con el valor emocional, porque es un valor, es decir, que se recibe, pero no sabemos exactamente cuánto es este valor que se recibe. Es la diferencia entre lo que el precio del equilibrio y la disposición, digámoslo así, o la valoración que el usuario hace de ese producto o servicio que ha recibido. ¿Vale? Esto nos daría un concepto que es el que vamos a intentar nosotros avanzar en él, el valor emocional neto. Luego explico por qué diferenciamos el bruto del neto, digamos, porque el bruto es más genérico. Es decir, conecto con algún concepto que nos ha aparecido en los temas contables y que hemos usado, de valor agregado, que nos aparecía en el tema de mercado. El valor agregado es un reflejo entre los costes de producción, los insumos, digamos, y el precio. Esto es el valor agregado. Y el valor económico, que se entiende en economía, que es la suma del margen de explotación o el excedente del productor y el excedente del consumidor. Estos dos temas componen el valor económico. ¿Vale? Bien. Es que con estos temas, como veis, vamos a jugar luego, o estamos jugando ya en los distintos análisis, porque si os dais cuenta, el del valor agregado es el tema que estamos utilizando para ver el impacto de mercado, digamos, que tiene la sociedad. El de los costes de insumo lo estamos analizando a través de la cadena de proveedores para ver el valor inducido, no generado directamente, pero sí inducido a través de la cadena de producción. Y ahora vamos a ver este emocional neto que nos queda aquí por encima entre el precio de mercado y el precio máximo. A intentar ver, esto es lo que querríamos calcular. Y cuando hablamos de IT, vamos a tener algunos datos que pueden ser los de precio, precio máximo, precio de mercado y como puede ser el caso, digamos, de los museos o de otros temas, el precio subvencionado, es decir, un precio que no es de mercado, que es un precio por debajo de los costes de producción, por debajo del precio. ¿Puede ser aquí debajo? Bueno, puede ser aquí, digamos, puede estar aquí, o puede incluso ser gratuito, puede estar en el cero, que sería un precio de gratuidad. En cualquier de estos. Si el precio está por debajo del precio de mercado, pero encima del precio, lo que tendremos es una reducción del margen de explotación, una transferencia del beneficio, vamos a decirlo así, del producto al beneficio del consumidor. Hay una transferencia. Si estamos aquí, por aquí debajo, es decir, hay otra transferencia de otro tipo. ¿Por qué? Porque tiene que venirnos de algún sitio los recursos que estamos transfiriendo al consumidor. ¿Vale? Y esa es la diferencia luego en los análisis. Este tema, sin más, no voy a explicar, ya es muy de microeconomía, pero es como pasamos a una matriz de microeconomía de oferta, de curva y demanda, lo que se está explicando del punto de equilibrio, el valor emocional como el excedente del consumidor. Si queréis, bueno, pues digamos, como lo vais a tener, podéis darle vuelta y analizar, sin más es por ilustrar un poco, y cómo en el caso del precio subvencionado por debajo del coste unitario, es decir, esto varía, lo que antes era el valor emocional, resulta que el valor emocional que estamos distribuyendo es mucho más amplio. Que esto es lo que vamos a denominar el valor emocional bruto, es decir, la distancia, digamos, cuando el precio no es, vamos a decir, de equilibrio, no es de decisión de equilibrio, sino es un precio subvencionado. Esta diferencia, entonces nosotros lo que vamos a intentar es, en algunos casos, encontrar esto y en otros casos encontrar esto, ¿no? Entonces, bueno, eso es con lo que estamos trabajando. ¿Vale? Bien. Esto es para la comprensión del precio y el papel que juega en el precio dentro del cálculo del valor emocional.
Segundo elemento que necesitamos tener información, el grado de satisfacción. Para el grado de satisfacción hay diversos análisis, técnicas, etc. Os hemos comentado antes que hemos usado el SERVQual con resultados desiguales. Aquí hay una serie de temas distintos que no me voy a extender nada más que en el que, bueno, nos ha parecido en este momento oportuno usar. Podríamos trabajar con expectativa, familiaridad, satisfacción, lealtad. Bueno, vamos a trabajar con este tema del Net Promoter Score, el NPS, basado en la recomendación. Tenéis que cambiar vuestro sistema, digamos, si me decís, yo tengo un sistema que valoro de otra forma, ¿es necesario cambiar? No, no es necesario cambiar. Es decir, si conseguimos el dato resultante, nos da lo mismo conseguirlo a través del NPS, a través de SERVQual o a través de cualquier otro sistema que vosotros ya estéis usando en este momento, ¿vale? Es decir, ahora veremos, digamos, qué es lo que tenemos que conseguir para ver si el sistema que estáis usando, que muchos estáis usando ya un sistema de valoración de esta satisfacción, digamos, sirve para lo que queremos, ¿vale? Entonces, el tema del Net Promoter Score, que se está usando ahora bastante, por lo menos en grandes empresas, etcétera, es muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque tiene solo una pregunta y en todo caso tiene una complementaria. Digamos, algunos si habéis usado recientemente Booking no lo habrán hecho porque Booking está usando, por ejemplo, este servicio para valorar el tema del valor percibido, la calidad percibida, ¿vale? Es un método para medir la satisfacción del cliente, bueno, la lealtad, aunque a nosotros eso nos interesa fundamentalmente la satisfacción, y se basa en un tema práctico que es la recomendación del cliente de un producto o servicio de la propia empresa. Digamos, la investigación lo que ha demostrado es que cuando se pregunta directamente por si usted recomendaría, las valoraciones que se dan son más, vamos a decir, más estables y congruentes que si se pregunta por una valoración directa de calidad, de satisfacción, etc. Entonces, la pregunta fundamental que se hace es qué posibilidades hay de que recomiende el producto en la empresa, el servicio. Bueno, esto lógicamente se adapta a la variable de valor que queremos analizar. Tener en cuenta que aquí la adaptación no puede ser genérica, hay que adaptarla a las variables de valor que queremos. Es decir, si nosotros estamos dando, vamos a decir, pues por una parte se está visitando el museo, pero por otra nosotros tenemos un curso de formación o tenemos una visita online, es decir, lógicamente hay que adaptarlo a cada una de las variables de valor que están siendo validadas. ¿Podríamos hacer un global? Podríamos hacer un global, pero ahí perderíamos mucha información. Si no tenemos otro, pues trabajamos con el global. Así, luego vamos a ver cómo lo integramos con cada variable de valor. Pero sería mucho mejor el poder hacer unas preguntas específicas, digamos, a los usuarios en función de la variable de valor. ¿Por qué? Porque la satisfacción, lógicamente, con las variables de valor no hay por qué suponer que es idéntica con todas las variables de valor. Yo puedo recomendar, yo qué sé, una exposición y puedo no recomendar un libro, digamos, que me facilita la misma entidad. Me parece que los libros que escribe son muy malos y, sin embargo, las exposiciones que hace son muy buenas, o viceversa. ¿Vale? Bien. Luego habría una pregunta complementaria a esta cuestión adicional sobre el estado de ánimo actual, porque de alguna forma pues hay estudios que indican que el estado de ánimo en el que contestas influye a su vez a la alza o a la baja de la respuesta. Por lo tanto, permitiría, mediante una técnica que se llama despertones, en ese caso con una adaptación, adaptar, digamos, la respuesta en función del estado emocional en el cual respondes. ¿Vale? La técnica esta lo que hace es considerar que son promotores aquellos que responden 9 o 10, que son pasivos aquellos que responden 7 o 8 y que son detractores hasta el 6. Es decir, en este sentido es una técnica bastante conservadora, digamos, mucho más conservadora que otras de calidad que encuentran el punto medio en el 5. Bien. La medida esta, el NPS, viene a ser una diferencia entre el porcentaje de promotores y el porcentaje de detractores. Bueno. Proceso para obtención, pues muy fácil. Una encuesta a los grupos de interés, está
extremadamente infeliz, extremadamente satisfecho, insatisfecho, neutral, respuestas agregadas, detractores, pasivos, promotores, cálculo del NPS, bueno, sencillo. Aquí hemos hecho un ejemplo ficticio totalmente, pero nos va a servir luego para hacer cálculos, digamos, pues para demostrar un poco cómo se hace el cálculo del valor emocional. Aquí vamos a suponer que se ha hecho sobre 226 sujetos. Estas son las respuestas que nos han dado los distintos sujetos. Tenemos un 23,5% de personas descontentas, un 54% de personas, vamos a decir, detractoras y promotoras, y nos da que el NPS es del 30,5%. El NPS en este sistema oscila entre más menos 100. Donde todos fueran promotores tenemos un tema de más 100, y donde todos fueran detractores tendríamos un sistema de menos 100, con lo cual tenemos puntuaciones positivas y negativas. ¿Vale? Vamos a quedarnos con este tema totalmente ficticio, podría dar esto, podría dar cualquier cosa, no se trata de la realidad, pero lo vamos a utilizar luego, digamos, en los ejemplos. Vamos a hacer análisis suponiendo que el NPS es de 30,5. ¿Vale? Este tema, supongo que a nadie se os escapa, interacciona ya con los precios, digamos, porque la satisfacción interacciona con el coste que le ha supuesto a la persona ese producto o servicio. Es decir, a mí si si recibo la atención en un hotel o pienso que tiene una valoración de 5 estrellas, y me cuesta 50 euros, posiblemente mi valoración sea mucho más alta que si ese mismo hotel con el mismo servicio, con la misma calidad, con todo, de 5 estrellas, me cuesta 500 euros. Posiblemente haya una diferencia muy alta de valoración. En uno estoy esperando que me den valor por 500 euros, en otro por 50, es decir, debiera o posiblemente el NPS sea muy distinto en un caso que en el otro. Digo, las variables que juegan en esto no es solo, vamos a decir, la calidad de producto o servicio, sino también el precio de transferencia de ese producto o servicio. Ambas se incorporan. ¿Cómo? No lo sabemos. Esto es una mezcla, digamos, que tiene su complejidad, es una mezcla, pero ambas se incorporan en esta respuesta. Luego veremos cómo nosotros los separamos. ¿Vale? Aquí, sin más, unas transparencias. He identificado, por supuesto, no será la única, hay una empresa, Emotio, etc., que hace esto, y aparte de que deja una demo, si alguien la quiere usar, podéis usarlo 15 días gratis, pero lo que nos hace, pues hace una exposición de esto, cómo funciona en la práctica, y bueno, pues para visualizar sin más. Cómo se genera el estudio, se difunde, usuario que escanea, usuario abre enlace, está listo, pues un poco es decir, las preguntas concretas que se hacen, bienvenida, cómo te sientes en este momento, lo que comentábamos, la pregunta de referencia, bueno, el acceso para luego poder hacer algún análisis poblacional, primera vez que usas o no, es decir, cómo calificarías, está aplicado a un tema concreto de un hotel, esto lógicamente es un ejemplo, es decir, miden algunas variables que en este caso, digamos, y luego lo que a nosotros nos interesa, es decir, las calificaciones de feliz, muy feliz. Le añade un tema atrás, que son de, si veis esto de aquí, que son de temas emocionales, porque usa un método complementario, el NEP, es decir, que correlaciona con con este que estamos usando, el NEP, y por eso hace estas preguntas. Esto sigue una matriz que sin más la pongo aquí, de que hay algunas emociones, digamos, que son positivas, otras medias y otras negativas, se corresponderían, digamos, con la otra escala, y para identificar, pues, cuáles son las que se generan, etcétera, ¿no? Eso se puede hacer o no, sin más, lo cuento porque a que sepáis aquí. Bueno, muchas gracias, quiero comentar, hombre, lógicamente si alguien quiere comentar, no sé qué, no sé cuánto, está dando gracias, y con esto, digamos, así de sencillo, tendríamos ya la puntuación esta que nos ha salido previamente del, vamos a decir, 30,5, ¿vale? Amplitud de rango. Pasamos al siguiente. Digamos, ya hemos entendido un poco para qué nos sirven los precios. Hemos entendido cómo obtener una puntuación de satisfacción mediante este método u otro. El tema es que tendríamos que llegar a ese porcentaje de satisfacción.
y la amplitud de rango. En la amplitud de rango, lo que recordáis desde el principio también, que cuando hemos hablado de valor razonable, hemos hablado que el valor razonable sea exactamente 1. Digamos, uno concreto, es decir, el valor razonable de una hora de formación, podemos haber dicho, 12 euros, pero no son 12 euros. Es decir, puede estar entre 10 y 16 euros, dependiendo de muchos factores, etcétera, podemos coger una puntuación u otra. Normalmente trabajamos con límites, es decir, con rangos y límites, algo parecido a esto. Este es un caso que igual que os enseñé en su día, es un análisis hecho para el tema del valor que tiene el reciclaje de una tonelada, identificada a través de cuánto cobra el tratamiento por el uso de esa tonelada, digamos, por la recepción de esa tonelada, digamos, como proxy. Los valores son distintos, ¿por qué? Porque, bueno, si hubiera una tarifa única, pues es verdad que tendríamos un precio único. Si esto fuera, pues todos cobran tanto. Bueno, no, pues cada uno cobra en función de distintos criterios diferentes. El metro cuadrado de un piso vale distinto en función de distintos criterios, ¿no? Vale. Entonces, ¿con esto qué se hace? Con esto es lo que hacemos siempre para valorar las variables de valor en valor de no mercado. Digamos, hacemos un rango, identificamos un rango, es decir, un límite inferior, un límite superior y una probabilidad de que el valor esté entre estos límites. ¿Vale? En este caso se han descartado por debajo y por encima dos que parecía que rompían. Este quizá no tanto, este sí, hay aquí una meseta sin puntuaciones, etcétera. Este es un outlier claramente y este se podía haber dejado, ¿no? Bueno, es decir, se han quitado estos dos como outlier porque están en los extremos, se coge la curva de Gauss. Normalmente cuando te da una curva de Gauss significa que tienes relativamente equilibradas las respuestas y por lo tanto, es decir, bueno, pues es entendible que puedan funcionar así, se puede ir a una puntuación real. En este caso se ha cogido la mediana como puntuación centroide, se podría haber cogido la media que varía un poquito, bueno, alguna otra, es decir, y esto es lo que tendríamos. Si nosotros ahora llevamos esto a valor de no mercado, diríamos, el valor de no mercado de cada tonelada son 62 euros. Pues es verdad, esta sería la idea. Hombre, son 62, bueno, digamos, es la puntuación que cogemos, es algún valor entre 50 y 70 euros. Si es 62, el más probable. ¿Vale? Bien, entonces, ¿aquí qué tenemos? Y para que lo entendamos, aquí tenemos una amplitud de rango. Digamos, esto será en todas las variables de valor que vamos a abordar. Tenemos esta amplitud de rango. ¿Vale? Esta amplitud de rango, pasado ahora a un esquema, vamos a decir, de precio máximo, precio mínimo, ¿en qué se traduce? Se traduce en que tenemos un precio razonable de 62 euros, un precio mínimo, el mínimo que se podría cobrar. En este caso, podríamos hablar si este se corresponde a los costes o no. Lo que pasa es que en este caso es un tema difícil de hablar de costes. Vamos a coger el valor mínimo efectivo de 46 euros y un valor máximo de 83 euros. Si nosotros, digamos, hiciéramos el cálculo, es decir, el precio, supongamos que ahora ponemos para todos los usuarios de esto un precio de 62 euros, es decir, los usuarios que están por aquí, que estarían dispuestos a pagar esto, es decir, están sintiendo, los que pagaban 46, 52, 55, 58, que están perdiendo valor, su percepción de valores, me cobran más, vamos a decir, de lo que yo pagaba por entendernos en histórico, o me cobran más que el valor del servicio que me estaban dando en presente. Es decir, esto nos puntuará de alguna forma, de forma negativa. Mi sensación es que no me dan lo que pago. Los que están por aquí encima dirán, uy, pues me están dando más de lo que pago. Es decir, este es el valor, vamos a ver, que estamos ganando, este es el que estamos perdiendo. Bien, como no sabemos dónde se sitúa cada uno de las personas participantes, aquí porque los hemos cogido y sabíamos lo que pagaban y por eso para hacer la comprensión, pero en un caso normal tú estás cobrando 62 y no tienes ni idea de cuántos hay por aquí, de cuáles están por aquí, es decir, entonces lo que hacemos es preguntarlo a través del cuestionario. Esto nos daría, para que nos entendamos, un rango positivo, de valor positivo, de la diferencia entre 83, el máximo precio
razonable y el precio razonable estimado, 62, más 21. Aquí nos daría lo mismo, pero en negativo, menos 15,1. Entonces, de alguna forma, es decir, la puntuación que nosotros tenemos, tener en cuenta que esto es igual para valor de no mercado, y de hecho el valor de no mercado interactúa con el valor emocional. A mayor valor de mercado que nosotros decidamos, digamos, si decidimos el valor razonable de 62, es decir, será más, lógicamente, generaremos más valor a través de no mercado que si decidimos que es 58, pero nos restará valor emocional, con lo cual ambas, o sea, la decisión de dónde establecemos el valor razonable se equilibra si tenemos en cuenta el valor de no mercado y el valor emocional. Sirven para equilibrar. Bien, aquí tenemos entonces que nuestra puntuación es de 62, digamos mínimo, es decir, el mínimo 46, 62 y por debajo del máximo. Bueno, que también lo podríamos expresar así, 62 más menos, 73,9% y el 24,5%. ¿Vale? Bien, esto es un esquema para que veamos, es decir, trabajaríamos en el marco de lógica difusa con un espacio borroso de posibilidad, donde quitamos el espacio marginal de los outliers, es decir, los externos al conjunto, etcétera, y nos quedamos con un área de consenso intermedia donde consideramos que van a estar los límites. Es un esquema sin más de lo que hemos visto con anterioridad. Vale. ¿Esto cómo funciona en el cálculo? Vamos a verlo ahora, pasado ya un ejemplo, todo este tema, digamos, de reflexión o divagación teórica. En el caso de los clientes que paguen por un precio de mercado, vamos a suponer que tenemos aquí un rango, podéis suponer lo que queráis, es decir, podéis pensarlo con entradas de museos o cada uno con lo que quiera. Vamos a suponer que tenemos un rango de un precio, el precio mínimo está siendo de 10 euros, el precio máximo de 25 y, bueno, pensamos que el precio de 15 euros es el valor razonable, digamos, o el precio medio que podríamos establecer en un cálculo de no mercado. Esto no es un tema nuevo que tengamos, os recuerdo, que tengamos que hacer para el valor emocional. Esto lo hemos hecho ya para el valor de no mercado, con lo cual seguimos basándonos, digamos, en el mismo análisis de variables y de valoración de las variables que ya hemos hecho, ¿vale? Bien, precio de mercado o valor razonable medio en su caso. Precio de mercado si lo estoy cobrando, ahí no hay ninguna duda. Valor razonable medio, sí, aunque no se esté cobrando eso, es el valor que yo entiendo que en mi entorno tiene este servicio que estoy dando. Precio máximo, valor razonable máximo, precio mínimo, valor razonable mínimo. ¿Vale? El valor neto de emocional neto. A precio de mercado, digamos. Bueno, tenemos un valor de mercado de 15 euros. Este tema lo habremos analizado ya a través de nuestro análisis de valor de mercado. Habremos visto que generamos 15 euros y que de esto una partida valor añadido, otra partida de dinamización de proveedores, pues todo el análisis que ya no hace falta explicar. Y tendremos aquí, es decir, un valor emocional pone, pero entender emocional aquí abajo lo explica, valor potencial emocional de 10 euros. Nosotros puede que le estemos dando el precio por el que estaba dispuesto a pagar 25, más no, porque no hemos encontrado que estuviera dispuesto a pagar más. Es decir, se lo estamos dando por 15. Pues esto le generará satisfacción, valor emocional. Bien, entonces, ¿cuál sería a precio de mercado, digámoslo así, el cálculo? Pues es el precio máximo menos el precio que estamos aplicando multiplicado por el NPS. Bueno, entre 100, porque lo pasamos, digamos, a unidades. Esto lo consideramos como un intervalo de una unidad. 25 menos 15 multiplicado por 30,5 entre 100. Estas experiencias os las dejo para que hacéis los cálculos, los ejercicios que queráis, etcétera. Esto nos da igual a 10 por 0,305 y nos da un valor emocional de 3,5 euros. En este caso, digamos, nosotros, si tuviéramos que hacer el cálculo, estaríamos sumando el valor de mercado con el valor emocional. Este tema es como sumamos. Este es un tema que en el valor de mercado
digamos, en aquellos donde el precio es de mercado, el valor emocional bruto y el valor emocional neto es el mismo, por lo tanto no hay que hacer ningún ajuste. En los que no son en los que son gratuitos sí que hay que hacer algún ajuste, pero bueno, no es nada más que una operación de resta en relación al valor que hemos calculado en no mercado, que no haya una duplicidad, ¿vale? Es un tema. Bien, esto nos da el NEP de precio en mercado, pues son 3,05, ¿vale? Bueno, cuando el precio de mercado, el valor de no mercado tiende a cero, si el precio es de mercado, pues en principio en esa variable no tenemos valor de no mercado, puesto que el precio es de mercado, digamos, es un tema tautológico, y el valor de no mercado es cero, el valor emocional neto es igual al valor emocional bruto, porque no lo estamos calculando de ninguna forma adicional, ¿vale? Bien, entonces, estos son algunos. En caso de los usuarios, vamos a ir a un caso contrario. Vamos a suponer que ahora en vez de clientes son usuarios de utilización gratuita. El mecanismo es exactamente igual y solo hay algún cambio, digamos, no de concepto, sino de aplicación, pues porque aparece el precio de no mercado que en el anterior no lo teníamos. Pero es muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Ahora el NEP, digamos, este es el GEP, este es el bruto, no sé por qué está. El valor, digamos, bruto, emocional bruto, ahora es desde el precio que ha pagado la persona, nada, que es gratis, es decir, hasta, digamos, el precio máximo que el conjunto de personas podrían estar dispuestas a pagar. Por lo tanto, que se amplía, digamos, el rango, ¿no? Es una ampliación de rango. El rango de valor emocional, de hecho, ahora es 25 en vez de ser 10. El cálculo es similar, es decir, el precio gratuito, precio máximo menos precio mínimo, por NPS, 25 menos 0 por 30,5 entre 100, que lógicamente nos da más, nos da 7,63 porque el rango es mayor. Es decir, ¿cuál es el tema? El ajuste que hay que hacer. El ajuste que hay que hacer es que parte de este valor nosotros ya lo estamos contabilizando. ¿Cómo lo estamos contabilizando? Lo estamos contabilizando a través del valor de no mercado, que nos está diciendo que ya hay 15 de valor. Con lo cual, a la hora, son dos valores que no, vamos a entendernos, son dos valores diferentes, porque un tema es el valor de no mercado y el otro es el tema del valor emocional. Los análisis no son los mismos porque no miden lo mismo. Yo puedo estar generando un valor emocional, digamos, más bajo que el valor de no mercado. ¿Cuándo se da esto? En actuaciones, por ejemplo, que la administración pública quiere potenciar. Es decir, el valor percibido por los usuarios normalmente es inferior al valor de no mercado que se está generando. Entonces, tiene análisis diferentes. No es, pero bueno, si lo tomáramos en un valor integral, nosotros tenemos que restarle al valor emocional, digamos, el valor de no mercado que ya estamos contabilizando. ¿Por qué? Porque si no, este tramo lo estaríamos contabilizando de forma doble. Entonces, bueno, pues este es el análisis. Es decir, en este caso concreto, con este mismo dato, el valor, digamos, es negativo en relación a lo que ya estamos contabilizando del valor de no mercado. Lógico, es decir, si la satisfacción por el mismo producto o servicio es la misma en alguien que paga, digamos, 15 euros y que ya lo estamos incorporando, que en alguien no paga. En alguien que no paga, da la impresión que esa satisfacción debería ser muy superior, es decir, porque se lo están dando gratis. ¿Vale? Bien. Sin más. Entonces, es como en los casos intermedios, no voy a exponer, en los casos intermedios de precios subvencionados, pues actúa de la misma forma. Lo que pasa es que el cálculo, el ajuste, es un ajuste intermedio en función del porcentaje de subvención del precio. Bueno, estos son algunos corolarios como los anteriores, digamos, del cálculo del precio. Cuando el precio es gratuito, el valor del precio es cero, por lo tanto, este desaparece. Cuando el precio es gratuito, el valor del mercado es igual al valor razonable. Y cuando el precio es gratuito, el valor emocional bruto, que sería, incorpora, ya está amalgamado con el valor de no mercado. O viceversa, uno incorpora al otro en función de cuál sea mayor, no lo sabemos. Por lo que habría que sumar el valor emocional neto que se obtiene, restando al valor emocional bruto el valor de no mercado. ¿Vale? Ya sé que he dicho así, resulta pesadísimo, pero bueno. Y este es el tema con un ejemplo de valor intermedio o precio subvencionado. Sin más. Y estos son los mismos corolarios que teníais para esto. El valor emocional, claro, aquí lo he explicado en un tema de una variable pensándola
en un usuario cliente, vamos a decir. Esto es así para todo. Esto habría que aplicarlo, lógicamente, a todas las variables y para todos los grupos de interés, si lo queremos hacer de una forma más rigurosa o exacta. Por ejemplo, aquí vamos a aplicarlo en un ejemplo más sencillo, no voy a hacer todo el tema mucho más sencillo, al tema del salario. Digamos, supongamos que hay un salario base de 2.000 euros, una amplitud de rango de más menos 150, es decir, el rango estaría entre el 10% de 2.000, 4.000 y 1.000, vamos a suponer. El tema lo hemos tenido que hallar empíricamente, digamos, analizando los salarios de mercado. Es decir, y que hemos tenido un NPS del 30%, pues porque es el índice de satisfacción de la persona, cuánto recomendarían, digamos, cuánto los trabajadores recomendarían la empresa como puesto de trabajo, en este caso, lógicamente, a otras personas que conocieran. Bien, tenemos el salario de 2.000, tenemos un valor emocional, el valor emocional incrementa o decrementa, tenemos el 30% por el 100, pues 2.000 por 2.000 por 0,3 sería 2.600 euros. Entonces, pues tenemos, digamos, sería el equivalente y por lo tanto tendríamos un valor emocional de 600 euros añadido. Bueno, perdón, que aquí pone 300 porque son 600, son pocos. Y pasa lo mismo en el valor emocional negativo. En el valor emocional negativo, es decir, tenemos aquí un 30%, pero como el límite, si os fijáis, el rango superior y el inferior no son el mismo, es decir, en realidad este se multiplica por 0,15 y equivale a un descenso de 300 euros. De hecho, un incremento de 600 es igual que un descenso de 300 a la hora del impacto en este ejemplo, pero tiene mucha calidad, ¿eh? Entonces, esto nos daría el valor positivo o negativo, digamos, que nuestra organización está generando en torno al valor emocional que está generando a estas personas, ¿no? Y esta sería la forma de incorporar el valor emocional e integrarlo con el valor de la contabilidad social y el valor de no mercado. Y esto, pues entiendo que suena complicado, pero luego es muy fácil. Digo, porque el precio, todo el sistema de precios y digamos, ya lo hemos tenido que obtener o tenemos que obtener para el valor de no mercado, con lo cual ese dato ya lo tenemos. Entonces, solo consiste en pasar, digamos, tener la información esta del NPS o otra alternativa, porque a partir de eso ya hacemos el cálculo sin ningún problema. Con lo cual, a la hora efectiva de conseguir los datos para hacer el cálculo del valor emocional, solo se requiere un cuestionario muy sencillo, con una única pregunta, o más si queréis hacer, ¿no? Pues eso sería un poco. Es decir, lógicamente, esto es nuestro modelo poliédrico. Aquí tenemos el valor generado para cada uno de los grupos de interés. En este caso, lógicamente, bien hecho, es decir, tendría que, digamos, el valor emocional aplicarse a cada uno de los grupos de interés. Aquí vemos un caso en el que pues este se incrementa en el 12, este se decrementa, este se mantiene igual, este se incrementa, este es igual, este se decrementa bastante, igual y se incrementa. Es decir, no tienen ni siquiera todos por qué ir en la misma dirección. Es decir, el valor emocional puede ir en distintas direcciones en función de la percepción de los distintos grupos de interés del valor que perciben. No se necesita que sea idéntico. Bueno, pues aquí tendríamos luego es verdad que podemos ir a un valor integrado donde pues tenemos el valor de no mercado y el valor, digamos, integrado con mercado. Este sería el valor social integrado de mercado y no mercado. Este el valor social integrado de mercado, no mercado y emocional, ¿vale? ¿Se puede hacer, digamos, como una única operación global? Se puede hacer, pero es verdad que aquí lo que haces es aplicar la media del conjunto de todos, porque no los tengo diferenciados, te da una puntuación. Es posible, pero es, digamos, es muchísimo menos exacta que hacerlo de la forma anterior, haciendo el cálculo por grupo de interés. Digamos, y además este te desvirtúa luego los análisis. Está bien como una aproximación inicial, si no tenemos tiempo, medios, recursos, ganas, pero este nos desvirtúa los análisis estratégicos, porque al considerar que todos tienen
el mismo, digamos, el mismo valor o perciben el mismo, digamos, la media, pues claro, no nos permite ver que realmente las entidades sociales tienen una sensación muy negativa con nosotros, es decir, mientras, yo que sé, pues los usuarios y los accionistas se encuentran muy satisfechos. ¿Vale? Entonces, no nos permite hacer análisis que nos permita o nos dificulta los análisis para traducir a estrategia, a incremento, a equilibrio de valor, a identificación de las razones, etcétera. Entonces, lo aconsejable sería hacerlo o sea, por variable de valor, por grupo de interés, porque eso nos da mucho más potencial. Y bueno, pues con esto acabo la charla esta, es decir, pues si queréis, os hago una cuestión, pregunta, no sé. Ya lo siento porque mi sensación es que ha sido un tostón terrible, pero entre que queda un tema un poco técnico el fundamento y que encima, es decir, el tema de esta distancia no me permite ni ver las caras, pues bueno. ¿Cómo hago para quitar? Espera. Muchas gracias, José Luis. Yo creo que ha estado muy bien. De hecho, en el chat, si estás mirando, vamos, están todos encantados y te están dando las gracias. Así que es que ricasco. Gracias. Si yo no veía nada más que mis transparencias,